Estamos en vivo, Flor. Estamos en el aire. Las Después dos de nerviosas porque muchísimo no sabemos si tiempo, vamos a salir. Eh, emocionadas después de mucho tiempo, volvemos otra vez al escenario. Exactamente, exactamente. Volvemos otra vez a estar en vivo. Es verdad, ¿cuánto tiempo hace? Del Muchos años, muchos años. muchos años, es verdad que teníamos nuestro proyecto de mujeres con canas y con ganas, que salíamos siempre por todas las semanas por Facebook, me acuerdo. Ujú, Pero sí. bueno, ahora con un nuevo proyecto. Y bueno, Flor muy nerviosa porque desde aquella época creo que no Ay, hay ningún en sí, vivo. tenía mucho que yo no estaba aquí y me Es, da el nervios, la verdad sí me da el nervio, pero también la emoción y son muchos sentimientos, son muchas emociones las que de momento aparecen porque creo que cada nuevo proyecto, cada nuevo sueño cuando lo inicias, te ocasiona muchas cosas. Apenas estaba yo escuchando y lo comentaba contigo antes de que entráramos a Pilar Sordo, a la que yo sigo y de verdad la amo porque es una mujer extraordinaria, que si un sueño no te hace sentir emoción, nervio, cosas así que muchas veces hasta, como dicen, vértigo, es un sueño que realmente no piensas llevar a cabo, porque no es un sueño como tal. Entonces, exacto. cuando algo realmente te emociona, le decía a Débora que, es más, desde muy temprano estoy levantada porque no podía yo dormir bien, porque íbamos a tener el en vivo. Eh, Pasaron muchas cosas antes de que empezáramos esto, ¿verdad? Débora, se nos olvidaron cosas. Sin embargo, creo que este nuevo proyecto, yo le agradezco a Débora, de verdad, con todo mi corazón, que me haya invitado a participar con ella, porque cada, cada cambio, cada cosa diferente que hagas, te va a aportar algo siempre en tu crecimiento. Y sobre todo con personas como Débora, de verdad. La agradecida soy yo, Flor, porque sé de todo lo que estás aportando y de todo lo que vas a aportar a esto. Y además porque creyendo, en realidad, aunque es una comunidad que ya hace 3 años que está funcionando, necesitaba un cambio. Por lo menos era lo que yo sentía como creadora, de que ya, bueno, a como estaba, había cumplido su función. Y digamos que tuve en su momento la disyuntiva de decir, bueno, se termina creyendo porque ha cumplido con esa función, pero por el otro lado me daba muchísima pena porque sabía del potencial que tiene la comunidad creyendo. Y entonces, pensando en hacer cosas nuevas, ¿con quién mejor que con vos, Flor, con quien hemos tenido todo este proyecto y con quien hemos hecho otras cosas juntas? Y sé que esto va a ser genial. Pero estaría muy bueno, tenemos un tema hoy para hablar que es el de las muletillas, pero yo creo que estaría genial contar un poco de qué se trata la comunidad Creyendo, que ahora ya no es comunidad Creyendo, sino que es Creyendo en Movimiento. Así que te paso la palabra para que vos lo expliques. Bueno, para no hacerlo tan largo, cortito, cortito. Creyendo en movimiento es una sinergia en la cual vamos nosotras a fusionar el movimiento corporal para que tú puedas liberar todas esas emociones, todo eso que a veces no nos atrevemos a hablar, que no lo expresamos de manera verbal y muchas veces lo expresamos de la manera, vamos a llamar así, no correcta, porque lo expresamos con enojo, con ira, con tristeza, porque no lo hablamos. ¿Y qué mejor manera de expresarlo con tu cuerpo, haciendo movimiento, y luego de esto, que tú puedas plasmar en un papel con tu lápiz todo eso que viviste, todo eso que sentiste o que sientes en ese momento al llevar a cabo ese movimiento? Porque cuando tú conjuntas el movimiento corporal con la escritura, tú estás ocupando todos los canales, el visual, el auditivo, ¿sí? El kinestésico. Entonces, esto hace que tú puedas liberarte.
Y la intención de Débora y yo es compartir con ustedes todo lo que nosotras sabemos para que podamos ayudar, porque es la palabra, ayudar desde lo que más amamos a otras mujeres y hombres también, porque esta comunidad es para hombres y mujeres que en este momento no puedan o sepan cómo expresar lo que están viviendo, lo que están sintiendo. No sé, Débora, ¿tú qué opinas de esto? Opino exactamente lo mismo, solo agregar que no va a ser solamente para escribir, o sea, para movernos y escribir acerca de emociones y de sentimientos, sino que también aplicamos la escritura creativa, la escritura reflexiva, porque no se trata siempre de estar como, no digo analizando, pero pensando en esos sentimientos, emociones, sino que muchas veces también es muy hasta divertido escribir sobre otros temas. Y entonces, todo eso que, digamos, que el movimiento nos provocó previo a tocar un tema en específico, vamos a volcarlo en mini relatos, como venimos haciendo, escribiendo ya desde hace tanto tiempo, que son relatos o narraciones muy cortititas, porque son 5 minutitos, de máximo 10 minutitos de escritura, pero además de escritura totalmente espontánea. Y eso es lo interesante de Escribiendo, que aquí no te vamos a enseñar a escribir, no te vamos a enseñar a moverte, porque todo tiene que ir fluyendo, pero sí vas a irlo logrando a tu ritmo, a tu estilo, que eso es lo más importante. Y también otra cosa importante con lo que acabas de decir, perdón que interrumpa, no es necesario que sepas, o sea, que hayas escrito, que seas escritora, no es necesario que tú sepas cómo hacer ejercicio, o que hayas estudiado, no, o sea, aquí lo importante es que tú vengas, disfrutes, lo que dijo Débora es cierto, crear es parte de lo que hoy en día se ha ido perdiendo. Exacto. La creatividad, la reflexión, es algo que con la vida tan agitada que se lleva hoy y con todo lo que, pues es una realidad. O sea, yo no estoy en contra para nada de todo lo que estamos viendo, de la tecnología para nada, pero sí es una realidad que nos hemos ido desconectando de algo que es tan importante como es la reflexión, la creatividad, la conexión, porque esto lo que queremos es una comunidad de conexión. Exacto. En la que nos podamos sentir que pertenecemos, porque el sentido de pertenecer es parte del ser humano. Exactamente. Y está saludando a Alice, que dice que gusto ver las chicas. Alice justamente, exacto, es una de las miembros de Escribiendo desde el principio, desde hace 3 años. Así que, bueno, Alice ha escrito unos mini relatos espectaculares, sensacionales. Así que, bueno, bienvenida, Alice. Gracias por acompañarnos. Sí, y acuérdese, si alguien más está conectándose, de darle like, porque cada like nos ayuda a llegar a más personas. Exactamente. Lo importante es llegar a más personas que vean, que se den cuenta qué es lo que queremos aportar hacia ustedes. Exactamente. Y entonces, a partir de hoy, todos los jueves, vamos a estar aquí a la misma hora, una media horita, tocando algún tema en específico y que además son temas que podemos identificar tanto desde el movimiento corporal como desde la escritura y como también incluso desde la oratoria, ¿no? Desde el habla, como es el tema de hoy, ¿verdad, Flor? Claro, el tema se nos hace un tema bien interesante que son las muletillas. Exactamente. Y sería, si ustedes desean, de verdad sería muy interesante que participaran en el chat. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué piensan con respecto a las muletillas? Y también qué temas les gustaría tratar, porque también eso es importante. Así que empezamos directo. ¿Qué son las muletillas? Empezamos en directo. Pues las muletillas, yo lo hablo obviamente desde lo mío, que es la escritura, y que se traduce también en el habla.
son esas palabras o son esas frases que repetimos permanentemente y que en realidad no tienen dentro del contexto ningún sentido, pero nos sirven para ganar tiempo, para saber qué es lo que vamos a escribir o qué es lo que vamos a decir. Por ejemplo, escribiendo, se repite muchas veces, es decir, ta, 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 es decir, ta, 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 ta. Ese es un buen ejemplo, o bueno, entonces, cuando ya si lo escribimos o lo decimos una vez, genial, no pasa nada. Pero cuando lo repetimos a lo largo del habla o de los textos, ya se convierten en muletillas. Ahora, tenemos muletillas también corporales, ¿verdad, Flor? Sí, así es. ¿Y qué es lo interesante de las muletillas? Cuando se tiene una lesión o algo, por ejemplo, en una pierna, te fracturaste un piecito, una piernita o lo que sea, y tienes que utilizar muletas, que es importante, que las utilices mientras se empieza a regenerar ese huesito o ese tendón, ¿no? Y una vez que ya se regeneró, entonces se sueltan para empezar lo que es la fisioterapia, que es empezar a darle movimiento, etcétera. Las vas soltando hasta que puedes volver a caminar por ti solo. Por eso se llaman muletillas, porque nos ayudan en el momento que tenemos que seguir pero llega un momento en que si empezamos a usarlas más de lo que, entonces se atrofia. Exacto. Lo mismo pasa, nos atrofiamos, ¿sí? Porque pensamos que solamente esa palabra es la única que nos va a servir o nos va a llevar, o nos va a servir de sustento, porque es impresionante cómo las muletillas en su trasfondo también tienen inseguridad, porque las muletillas reflejan muchas veces inseguridad. Las utilizas para cubrir esa parte que tú sientes que no puedes mostrar porque algo puede pasar. Y en el movimiento es así. Yo sé que las muletillas están con lo que es el lenguaje, lo sé. Sí. Pero también en la vida llevamos muletillas, por ejemplo, claro. En lo personal, en el movimiento. Cuando yo daba clases, ¿sí? Y al dar clases, tú te das cuenta cómo hay personas que el simple hecho de estar frente a un espejo las intimida. No se pueden ver haciendo ejercicio frente al espejo. ¿Y qué empiezan a hacer? Claro, eso lo que te iba a preguntar, no voy a preguntar porque yo lo sé, pero para que lo sepan nuestros oyentes, ¿clases de qué dabas? Bueno, soy instructora, sí, y soy instructora certificada en lo que es aeróbics, en lo que es step, en lo que es todo lo que es el fitness, vamos a llamar, ¿sí? Y aparte de eso me fui certificando en lo que es programación neurolingüística, etcétera, etcétera. No me voy a echar ahorita el rollazo ese. Sin embargo, es lo que se está conjuntando ahorita. Por eso yo me dedico a mover, por medio del movimiento, cómo movemos las emociones. Por eso al principio hablaba de esto, ¿sí? Yo me dedico a esto, tengo muchos años de experiencia en esto, y esto me llevó a mí a darme cuenta de cómo las personas se limitan muchas veces a sacar ese potencial que tienen, a ser ellas mismas ante un espejo. Claro. Muletillas son esas. O sea, si una vez pasa, como decíamos, no hay problema. Que te arreglas aquí el chorcito o el leotardo que se usaban en ese entonces, los leotardos completos, la mallita, el tenis, pero cuando es repetitivo, que a cada rato la persona se agacha y se amarra el tenis, se agacha y se amarra el tenis, es un ejemplo. Tú te das cuenta ahí que algo está pasando y te das cuenta que le cuesta trabajo hacer el ejercicio, o bien que verse en el espejo está siendo terrible. Entonces hay que ir buscando la manera para que se vayan sintiendo cómodas y se den cuenta que no pasa nada, que está bien. Pero son muletillas, es un ejemplo. Se dan la vuelta, o bien hay una que es impactante, que se utiliza, empiezan a distraer a la compañera o al compañero de lado. Le empiezan a hablar de algo, a platicar de algo, de verdad es impresionante, o empiezan, y mira ya esto,
¿Por qué? Porque es una manera, pero es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Para mí las puedo, que sé, insisto, sé que el lenguaje no tiene nada que ver con eso, pero las puedo comparar con eso. Son muletillas, son cosas que utilizamos para saber qué sigue o para cubrir nuestras propias inseguridades. Claro, lo que pasa es que cuando escribimos, quizás es más fácil de detectarlas. O sea, una vez que terminamos de escribir y leemos, obviamente nos vamos a dar cuenta de que repetimos determinada palabra o determinada frase. El problema es cómo darnos cuenta de cuáles son nuestras muletillas, las que repetimos con nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en este caso es cuando, cuando yo como instructora, ¿sí? Me daba cuenta de esto, lo que hacía es que me seguía la clase y con mucha delicadeza, y las personas que trabajaban conmigo lo saben, yo me acercaba y empezaba, mira tú esto, y empezaba con ellas. O sea, tú en un grupo, en este caso de ejercicio, nunca vas a tener un grupo, todos trabajando al mismo nivel. Hay quienes están en nivel básico, intermedio, avanzado, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que ir haciendo que esas personas que les cuesta más vayan dándose cuenta de sus muletillas. ¿Y cómo lo haces? Primero te acercas, les vas creando confianza de que no pasa nada, pero de una manera tan sutil que se empiezan a sentir integradas. Claro. Y ya después, cuando estás a solas, puedes platicar y comentarles, mira, te voy a ayudar a esto, mira, me di cuenta de esto. No hay, o sea, tú ves la manera de llegar a ellos sin que se sientan exhibidos, sin que se sientan juzgados, porque eso es súper importante, sino al contrario, que sientan que es normal, que a todos nos pasa, y poco a poco que se vayan dando cuenta, porque eso es importante, que se vayan dando cuenta cada vez, el ejemplo que puse, que se van a amarrar el tenis, te digas, ya lo volví a hacer, ok, no hay problema. Y entonces cuando tú te das cuenta y vas percatándote de tus muletillas, es como tú puedes empezar poco a poco, a irlas eliminando y creando esa seguridad que necesitas. Ahora, al escribir, ¿tú cómo crees que se puedan también eliminando esas muletillas excesivas? Bueno, digamos, al escribir, en primer lugar, cuando uno está escribiendo, lo mejor que se puede hacer es dejarse fluir. Entonces, si hay muletillas, no importa, porque en realidad estamos creando un borrador de lo que queremos escribir. Ahora, la cuestión es cuando lo leemos, ahí sí darnos cuenta, prestar atención a cuáles son las palabras que estamos repitiendo en exceso, las palabras o las frases. Y entonces, obviamente, en esa corrección, no quitar todas, porque quizás no hace falta, pero sí la mayoría, quitarlas o transformarlas, o sea, cambiarlas por otras palabras. A veces tenemos que, digamos, que dar vuelta a lo mejor la frase completa, la oración completa, para que tenga sentido sin la muletilla, pero se puede hacer. El tema principal es, en primer lugar, dejarnos fluir con la escritura sin preocuparnos de si estamos utilizando o no muletillas, pero una vez que terminamos, ahí sí hacer una corrección y prestar atención a cuáles son las palabras o las frases que fuimos repitiendo. ¿Y por qué digo no prestar atención mientras estamos escribiendo? Porque si estamos excesivamente atentos a no repetir palabras justamente para no utilizar muletillas, lo que puede pasar es que nos bloqueemos. Y lo que buscamos escribiendo justamente no bloquearnos, sino fluir con esa escritura. Es que es lo mismo, o sea, de una manera muy sutil lo vas haciendo, de una manera muy sutil, guías a la persona con la que tú estás en ese momento trabajando para que se vaya dando cuenta de esas muletillas, pero sin en ningún momento, sin hacerlas sentir que son juzgadas, que son criticadas o que está mal,
¿Por qué? Porque todos lo hacemos en un momento dado. En nuestra vida diaria o cuando nosotros estamos platicando con alguien, si fluimos, todo va bien, aún así hay muletillas. Pero cuando estamos nerviosos porque estamos con alguien que nos intimida o con alguien con quien no estás a gusto, es cuando aparecen las muletillas porque no sabemos cómo seguir la conversación. Entonces, ahí es importante, Baró decía que para que tú te ayudes a eliminar las muletillas, es importante que tú mismo te des cuenta de cuántas veces repetiste y anotes cuántas veces repetiste, ¿sí? Que te grabes, que hagas lo que tú consideres que funciona para ti, para que poco a poco vayas eliminando esas muletillas. Porque es verdad que a veces resultan molestas, aburridas y ya no te dan ni siquiera ganas de seguir hablando con alguien que está con una muletilla todo el tiempo. Claro, porque se pierde incluso hasta el hilo de la conversación o te distraes al mirar para otro lado para no ver que la otra persona está moviendo su cuerpo siempre igual. Entonces es aburrido. Yo no sé si te pasó alguna vez en la escuela. Yo tenía una maestra, me acuerdo, que tenía muy, muy pegada una palabra. Tas, 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 tas. Me acuerdo, bueno, no voy a decir cómo le decíamos, no, porque no sé si todavía plano y era grande la maestra. Sin embargo, yo me acuerdo que para todo decía, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Pero no lo repetí una vez. Era todo, nos estaba dando clase, nos daba filosofía. Fíjate. No, justo. ¿Ya vieron? ¿Se están dando cuenta? Exacto. Pero no era una. Y su manita, por eso, y hacía. Claro, acompañaba, o sea, la muletilla era doble en realidad. La verdad, decíamos la torera, porque decía, ¿ya vieron? Se vieron. Con todo respeto. Sin embargo, sí les decíamos, y era muy linda, porque era una maestra muy linda, de verdad que era linda, era buena gente. Pero llegaba un momento en que como adolescente, pues estaba en la secundaria, nos poníamos de acuerdo y anotábamos cuántas veces decía, ¿ya vieron? ¿Ya se dieron cuenta? Y la manita. Exacto. Digo, por eso se le puso así. ¿Qué pasa con esto? Lo que tú dices, llega un momento en que te distraes, pierdes el hilo, ya no prestas atención a lo que te están diciendo, porque ya prestaste atención a las muletillas. Tal cual, tal cual. Es increíble. Tal cual. Yo no puedo decir cuáles eran las muletillas porque eran varias, pero me hiciste acordar a mi primer ex marido, Flor, porque habla muchísimo, supongo que seguirá igual, porque hace muchos años que no lo veo, pero en esa verborragia era increíble la cantidad de veces que repetía determinadas palabras o determinadas frases. Y sí, es cierto que yo me distraía al final, o no le prestaba atención, porque ya no tenía sentido. Sí, porque te vuelve, se vuelve tan repetitivo, exacto, tan excesivo que pierde, o sea, automáticamente ya se vuelven inútiles. Exacto. Son palabras inútiles, ya no tienen ninguna utilidad en ese momento. No solamente que son palabras inútiles, sino que en la repetición excesiva molestan y hacen pesado tanto el diálogo como la escritura, como la lectura de esa escritura que repite permanentemente. Exactamente, tal cual. Así es. Así que el tema de las muletillas es un tema bien interesante, es un tema muy... de verdad es un tema interesante, aparentemente trivial, pero que tiene una gran relevancia cuando hablas, cuando estás en aquí, por ejemplo, en el en vivo. Yo me acuerdo, Débora, cuando hacíamos el otro, que yo tenía una muletilla que fui corrigiendo mucho y era sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual, tal cual. Es verdad, es verdad. Y es tan interesante
que en los encuentros de la comunidad Creyendo en Movimiento, yo creo que sin usarla como muletilla todas las semanas, pero es un tema que vamos a ir tocando en otras ocasiones también, justamente para que quienes están participando puedan darse cuenta y a su vez corregirlas. Es bien interesante hacerlo. Sí, y decirles que dentro de los en vivos también tenemos sorpresitas que poco a poco les vamos a ir presentando, porque la intención es que crezca, de verdad que crezca. Por eso, como todo, al principio somos poquitas, somos poquitos, Exacto. pero sabemos y estamos seguras que esto va a crecer y va a crecer gracias a ustedes. Exactamente. Así que les contamos un poquito sobre la comunidad, que bueno, nos encontramos todos los días martes a las 19 horas de España, digamos para hacerlo universal, 19 horas de Europa. Cada uno tendrá que ver el horario en su país. Quienes quieran, México es a las 12. Claro, México a las 12, Israel a las 8 de la noche. La cuestión es que para participar de estos encuentros que son gratuitos, tienen que completar un formulario que les vamos a dejar debajo de este vídeo y que bueno, nosotras lo recibimos, nos ponemos en contacto con la persona y a partir de ahí ya después podrá comenzar a participar todos los martes de nuestros encuentros gratuitos. Es sumamente gratificante, de verdad que despierta también la creatividad. Tratamos de sorprender a quienes participan con los temas que vamos tocando cada semana y también con la forma, ¿verdad? Porque no venimos solo a escribir ni solo a hablar, sino que, Flor, venimos también a movernos. A movernos. Y lo más importante es que, vuelvo a repetir, una comunidad se conforma con ustedes. Exacto, exacto. Así que, Y que bienvenidos, bienvenidas. exactamente, porque nuestro deseo es justamente que vengan, que disfruten, que se la pasen bien, que escriban, que se muevan. Y algo muy importante que dijo Flor al principio, no hace falta tener ningún tipo de experiencia ni con el movimiento, ni con la escritura, ni con el habla, ni con nada. Aquí se viene a disfrutar, punto primero, a participar, a formar parte y por supuesto que es una comunidad en la que el respeto es la base, no nadie critica, nadie juzga y entonces cada uno puede opinar o puede dar su punto de vista sobre el tema que se esté tratando con muchísimo placer porque siempre va a ser bienvenido y nos abre la cabeza a todos porque la diversidad es lo que nos da diferentes visiones. Y con esto que acabas de decir, Débora, que ya vamos a cerrar, creo que es importante que tengamos en cuenta algo. A veces se escucha fuerte, pero no lo es. El que yo respete lo que tú dices y haces, no quiere decir que yo esté de acuerdo. Sin embargo, vuelvo a repetir, esto es lo que hace que una comunidad crezca, es el respeto. Exacto. El respeto y la inclusión aquí están presentes. Exactamente. Así que bueno, esperamos verlos en la comunidad y por supuesto también el próximo jueves a la misma hora de hoy. Y si tienen temas que quieren que toquemos en estos en vivos, por favor, nos lo dejan como comentario aquí debajo, tanto por YouTube como por LinkedIn como por Instagram, que ya los vamos a tener en cuenta para desarrollar. Y si no contestamos las preguntas que nos hacen en el momento durante el en vivo, porque estamos tan metidas en el en vivo que de verdad no nos da, pero créanos que es algo que vamos a tener siempre muy presente y mucho cuidado. Quizá en el en vivo no contestemos, pero todas las preguntas que nos dejen por YouTube, por Instagram, por cualquier canal,
van a ser contestadas. Exacto. Porque es la realidad de esta comunidad. Exactamente. Así que bueno, los esperamos a todos. Y bueno, Flor, nos despedimos hasta el próximo jueves. Un Hasta el abrazo. próximo jueves. Chao, chao.